a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia que se conoce como la iglesia, bendito sea el Señor, apostólica. Y de esa iglesia el Señor dice que había perdido su primer amor. Y el Señor veía esa iglesia como una iglesia caída. Amén. Esa iglesia, hermano, representa el periodo del año 30 al año 100 después de Cristo. Pero después de la iglesia de Éfeso, el Señor habla de la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, hermano, representa a la iglesia, o más bien esa iglesia fue una iglesia que sufría por la causa de su amor y su compromiso para con el Señor. Y esta iglesia representa a la iglesia perseguida, amén, y representa a la iglesia de Esmirna el periodo de entre el año 100 al año 312. Una iglesia, hermano, que a través de los sufrimientos, los sufrimientos que el enemigo levantó contra ella, esa iglesia se fortalecía. Y hoy vamos a aprender algo maravilloso. Pero seguido de Esmirna, el Señor le habló a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, hermano, se caracteriza por ser una iglesia que tiene la amistad con el mundo. Y ahí lo vamos a entrar. La iglesia que tiene amistad con el mundo. Y esa iglesia, hermano, representa, la iglesia de Pérgamo representa el periodo de la iglesia imperial. Amén. Aquellos que muchos dicen que cuando Constantino se convirtió al cristianismo. Y entonces Constantino hizo algo que no me quiero adelantar mucho, hermano, porque esto va a ser precioso. Pero representa el tiempo de la iglesia del año 313 al año 590, en que la iglesia, hermano, se le denominó la iglesia imperial. Amén. Que gozaba de la protección del Estado. Porque Constantino ordenó que todos aceptaran el cristianismo como la religión oficial. Y eso, hermano, fue contraproducente. Porque aquella iglesia de Esmirna que había sido perseguida, y hermano, y que muchos en catacumbas, pero adorando a Dios, amén, que no se rindieron, cuando lo sacaron, comenzaron a hacer amistad con el mundo. Eso fue terrible y ahorita lo vamos a ver. Pero después de la iglesia de Pérgamo, amén, está la iglesia de Tiatira. Esta iglesia de Tiatira está considerada en la escritura como la iglesia, hermano, que tiene doctrinas extrañas. Y esta iglesia de Tiatira representa a la iglesia papal con todas esas doctrinas extrañas que no aparecen en la escritura. Y aunque quieran tratar o pretenden sacarlo de las escrituras, están en contra de la palabra. Es una iglesia que representa, hermano, esta iglesia de Tiatira representa la iglesia del año 590 al año 1500. Y esto es mucho tiempo. Y todo ese tiempo fue un periodo de oscuridad, de tinieblas espirituales en que vivió la iglesia. Desde el año 590 al año 1500, casi 1000 años de que hubo, hermano, a eso se le conoce como el tiempo del oscurantismo, donde la gente creía en un montón de cosas y la culpa la tuvo la iglesia y el papado de Roma. No estamos diciendo nada que no esté amparado por la palabra. Pero después aparece Sardis. Sardis es la iglesia formalista. Amén. Aquellas que hermanos, se enfocan en hacer un montón de cosas, pero lejos de la presencia del Espíritu Santo. Se llenan de cosas y hacen muchas actividades, pero nada de eso es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Bendito sea el Señor para siempre. Esa es la iglesia de Sardis. Dice el Señor, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y después de Sardis viene el tiempo de Filadelfia, esa iglesia fiel, iglesia misionera que supo aprovechar aquella puerta que el Señor le puso delante. Dice el Señor, porque yo he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta era la oportunidad para que una iglesia fiel se enfocara en el movimiento, hermano, misionero, que llevara el evangelio. Y ese periodo lo comprende desde el tiempo, o más bien desde el año 1750, hermano, en adelante. Y posteriormente viene la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea está considerada como una iglesia apóstata, que ni eres frío ni caliente, sino tibio. Y por cuanto eres tibio, dice el Señor, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que eres rico. O sea, materialmente la iglesia tenía abundancia,
Y el Señor conocía que esa iglesia decía: yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor dijo: lo que no sabes es que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, amén, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bendito sea el Señor para siempre. Es decir, que cada una de estas iglesias, amado hermano, aunque todas estaban en una misma área geográfica, en el mismo tiempo que se llevó este mensaje de Jesús a las iglesias, cada una de ellas representa, o más bien, hermano, hay un consenso general de que cada una de estas iglesias representa cierto tiempo de la iglesia en la historia o en el avance de la civilización. Amén. Esta última iglesia, la Odisea, era una iglesia que decía que era rica, pero el Señor dice: tú dices que eres rico, pero es pobre. Es decir, que aunque la iglesia tenía recursos, hermano, mire, dígame, ¿quién tiene los mejores templos? Hablando en el sentido general de que se dicen cristianos. ¿Quién tiene los mejores templos? Que uno llega y mira hacia arriba y se queda uno sorprendido. Que hermano, le da uno hasta vértigo cuando voltea, porque son unas construcciones arquitectónicas de esplendor que no valen $100,000, hermano, eso vale millones. Eso lo tienen, hermano, la religión tradicional. ¿Sí o no? Sí. Pero el Señor dice: aunque tú dices que eres rico, eres pobre. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia tenga muchos recursos, si no está el poder del Espíritu Santo, esa iglesia es la más miserable. Bendito sea el Señor para siempre. Pero qué cosa tan maravillosa fue que cuando llegaron, hermano, Pedro y Juan al templo, y que aquel hombre le extendió la mano, Pedro le dijo: no tengo oro y no tengo plata, pero lo que yo tengo, eso es lo que te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate, alabado sea el Señor, sin el oro, sin la plata. Porque mire, amado, que Pedro hubiera podido sacar una dracma: te la doy para que te alimentes. Pero eso no era lo que aquel hombre necesitaba. Ese hombre estaba en una condición, hermano, de miseria, pero era porque el Señor quería glorificarse en él. La Biblia dice que el Señor ha hecho al ciego, al sordo, pero lo ha hecho para la gloria de él, porque él quiere glorificarse. Pero Jesús, el Señor, necesita una iglesia, hermano, que le busque en oración, en ayuno, que se entregue a él. Hermano, los dones del Espíritu Santo no han cesado para nuestros días. Lo que pasa es que no los estamos buscando. No los estamos buscando. Esta iglesia última que caracteriza a la iglesia apóstata era una iglesia que era rica, pero pobre espiritualmente hablando. No tenía poder del Espíritu. Y ahí está aquel famoso relato histórico de un hombre que llegó a donde estaban contando todo ese dinero de lo que entraba en las arcas de la iglesia católica. Tomás de Aquino, por si lo quieren buscar. Y dice que Tomás de Aquino llegó y que le dijo al Papa y a los que estaban ahí contando todo el dinero. Oh, no le dijeron a Tomás de Aquino: oye, Tomás, ya la iglesia no está en tiempos en que digamos no tenemos oro y no tenemos plata, porque estaban contando todo lo que entraba. Y Tomás de Aquino le respondió: sí, es cierto, no podemos decir que no tenemos oro ni plata, pero tampoco le podemos decir al paralítico: levántate y anda. Porque de nada nos sirve todos los recursos si no hay el poder de Dios. Y Dios no quiere una iglesia muerta, no quiere una iglesia apóstata. El Señor, mire, hermano, tenemos que avivarnos. Tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo. Tenemos que comenzar, hermano, a que el fuego de Dios comience a quemarnos, que comience, alabado sea el Señor, a consumir todas las historias que hay en nuestro interior. ¿Sabe por qué? Porque al igual que aquel hombre que estaba sentado a la puerta se llamaba la puerta la hermosa, porque era una puerta, hermano, que era hecha con bronce, con aleaciones de Corinto. Era la puerta, hermano, más esplendorosa, y era la puerta la hermosa que estaba en el templo. Y a que ese hombre representa a la sociedad que está sin Cristo, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y Pedro y Juan representan una iglesia viva, una iglesia poderosa, una iglesia que suben al tiempo de la oración para buscar el poder de Dios, porque sabe que hay un necesitado, que hay alguien que está embrujado, hay alguien que tiene hechizo, hay alguien que quiere que se le rompan cadenas, hermano. Y nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Alabado sea Cristo Jesús para siempre.